Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Buenas noches, Andrea. Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. 1 de cada 4 mujeres sufrió episodios de violencia doméstica. El 27,7% de las consultadas fueron agredidas física, psicológica o sexualmente, mientras que el 35% de ellas considera que el hecho fue bastante o muy grave. Los inspectores de tránsito de Montevideo continúan con el paro por tiempo indeterminado hasta que no reciban una propuesta escrita por parte de las autoridades municipales. OCE aseguró que el agua corriente es potable y anunció que invertirá $40 millones en una planta de tratamiento de lodos que buscará reducir y evitar la contaminación. El presidente José Mujica dijo que los argentinos desconfían de su moneda y por eso ahorran en dólares. La DGI anunció que la tasa de evasión de 2012 es del 13,4%, la más baja en su historia y por tercer año consecutivo la más baja en Latinoamérica. Francia entró oficialmente en recesión. El Producto Bruto Interno de ese país cayó 0,2% durante el primer trimestre de este año. El Chelsea está dispuesto a pagar los 63 millones de euros que pide Napoli por la ficha de Edinson Cavani. En el espacio La Mirada Política, el profesor Gerardo Caetano analiza el plan 7 zonas del Mides y la mayor inversión de esta administración, la planta regasificadora. Una de cada 4 mujeres mayor de 15 años, usuarias del servicio de salud pública o privado, manifestaron haber vivido episodios de violencia doméstica. Sí, el estudio también revela que en 8 de cada 10 situaciones de violencia doméstica el agresor es varón. La encuesta elaborada por el Ministerio de Salud Pública, realizada durante el año 2012, abarcó una muestra de 1.200 casos, distribuidos en 5 regiones a nivel nacional, en localidades de 5.000 o más habitantes. Los datos fueron presentados por el Ministerio de Salud Pública, que contaron con el apoyo de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Estadística. La verdad que algunos datos que asustan, ¿no? En una muestra, ¿verdad?, de 1.200 mujeres que se encontraron en servicios de salud pública y privada, ¿verdad?, no en emergencia, una de cada 4 mujeres plantea que en algún momento de su vida ha sufrido episodios de violencia doméstica. Más allá de esto, un 20% manifiesta que, de ese total, ¿verdad?, manifiesta que lo recibe a diario tiene situaciones de violencia doméstica, y un 15% que lo tiene 1 o 2 veces por semana. En 7 de cada 10 situaciones de violencia doméstica, la mujer declara convivir con el agresor, y en 8 de cada 10 situaciones, el agresor es varón. Se trabaja en forma integral con las mujeres, se está trabajando con los niños, pero yo creo que tenemos un gran debe, que es el trabajar con los varones además. El 60% el agresor es un varón y en un alto porcentaje son la pareja, ¿verdad?, el cónyuge, el concubino y exnovios y exparejas. La encuesta revela que se registró una mayor prevalencia de violencia doméstica entre las mujeres jóvenes entre 15 y 18 años, un 35,4%, y otro de los datos relevantes es que el 14% de las situaciones de violencia doméstica identificadas ocurrieron cuando la mujer se encontraba embarazada. Estamos viviendo una jornada con bajas temperaturas. Meteorología emitió una advertencia de color naranja por vientos muy fuertes para los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, que estará vigente hasta las 6 de la mañana de mañana jueves. Podrían producirse rachas de vientos de entre 75 a 100 kilómetros en la hora. Para el resto del territorio, la alerta es amarilla con rachas de viento de entre 60 y 74 kilómetros por hora. Además, ante esta ola de frío, el Sistema Nacional de Emergencia recomienda la colocación de burletes en ventanas y puertas, extremar los cuidados con las estufas, evitar la ingesta de alcohol ya que disipa el calor corporal, y llevar prendas ligeras superpuestas en lugar de una sola de tejido grueso. También recomienda el uso de calzado impermeable y protegerse el rostro y la cabeza. En el día de mañana también habrán bajas sensaciones térmicas con presencia de heladas. La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, instó a la población a vacunarse contra la gripe como medida de prevención sanitaria ante la inminente llegada del frío polar. Desde el Ministerio de Salud Pública se hizo un llamado a la población
para que aquellas personas que aún no se vacunaron contra la gripe lo hagan. La intención es disminuir la cantidad de personas afectadas por gripe para evitar que los hospitales y mutualistas privadas se saturen de pacientes. En estos días no se sigue vacunando la gente al ritmo, ¿verdad?, que se venía vacunando, así que le pedimos a todos los ciudadanos que vuelvan, a aquellos que no se vacunaron, volvemos a reiterarles la necesidad de que se vacunen. La ministra anunció que para mejorar la atención en las dependencias de ACE, en breve se ampliará la cantidad de camas disponibles para pacientes. Durante el periodo de invierno, sobre todo ACE tiene un refuerzo presupuestal para contratar, en este momento se está procediendo a la contratación de más recursos humanos y por lo tanto ampliar el número de camas. ¿Y cuándo van a estar disponibles? En la semana que viene seguramente ya vamos a tener los primeros datos. Los funcionarios de la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo continúan la huelga por tiempo indeterminado. Exigen compromiso de soluciones por escrito de las autoridades municipales a los reclamos sindicales. La Intendencia sigue sin realizar los controles de tránsito y sin expedir libretas de conducir, ni realizar empadronamientos ni ninguna de las tareas de la División Tránsito, porque sus funcionarios decidieron continuar la huelga por tiempo indeterminado. En la cual resolvimos tener el gremio en alerta y también una asamblea general para dentro de unos días, después que estén las autoridades del sindicato. La huelga es hasta que las autoridades de la Intendencia se comprometan por escrito a dar solución. Toda la División Tránsito está en huelga. Bien, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que tengamos una respuesta positiva de la administración, digo, ¿no? El reclamo de los agremiados ADEOM continúa siendo mejorar las condiciones de trabajo. Si será paupérrima la situación, digo que los compañeros de tránsito, los días que llueven, estaban quedándose adentro porque no tienen equipo de agua. Entonces, digo, hay cosas con la plata que entra por multa y por otras cosas, digo, tendrían que tener, digo, por lo menos los equipos de agua los compañeros. Y si te estoy hablando de eso, que es lo mínimo, después no digamos que hay 50 compañeras, digo, que tienen un local de 2x2. El presidente de OCE aseguró la potabilidad del agua en todo el país. Milton Machado explicó junto a las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente las medidas que determinaron para proteger las fuentes de agua en el río Santa Lucía. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y también de OCE dieron explicaciones en diputados sobre el episodio de algas en la cuenca del río Santa Lucía y también sobre la calidad del agua. Absolutamente en todos los servicios de OCE que damos en todo el territorio nacional cumple con toda la normativa y es absolutamente potable, es agua segura que se puede tomar con la total tranquilidad. El oficialismo sumó su apoyo y enumeró algunas de las medidas que comenzaron a tomar. Tranquilidad absoluta en cuanto a la calidad del agua. Se reconoce la presión de la actividad agroindustrial sobre el río Santa Lucía. Control de los vertederos industriales, control de los vertederos privados, control de los tambos, declaración de reserva de agua a la represa de Casupá, control, restitución de los montes ribereños de los arroyos que son los que filtran el fósforo, hay que bajar los niveles de fósforo. La oposición tiene otra visión. Cuando uno se pregunta qué están haciendo en el inmediato, nos encontramos que son todas propuestas a futuro, en algo tan importante, vital como es el agua, ¿verdad? Y tampoco tenemos noticias sobre el estado de las otras cuencas que no trajeron información en el día de hoy y que presumimos que hay algunos otros problemas en el resto del país que no han sido abordados todavía ni se está trabajando en la prevención de los mismos. El presidente de OCE indica que se invirtieron 40 millones de dólares en sistemas de filtración, decantación y cloración del agua que entrega el ente. Una nueva planta para aplicación de carbón activado, para el tratamiento de algas, una nueva planta de dióxido de cloro para tratar la materia orgánica y ahora informamos en la comisión en el Parlamento de que estamos en el plan de análisis de todo el tratamiento de lodos, que es otra de las denuncias que se han hecho. Este manejo de lodos se ha postergado durante más de 100 años por otras inversiones. Machado indicó que el cuidado de las cuencas excede sus competencias. Comenzaron hoy los trabajos de búsqueda de restos de desaparecidos en un cementerio rural de Cerro Largo. El antropólogo José López Mas dijo a TNU Noticias que los primeros restos analizados no coinciden con las características de enterramientos clandestinos. Hace mucho tiempo que hay información de este lugar, bueno, y cualquiera de los lugareños aquí conoce todos los rumores que han habido siempre al respecto de los movimientos que había en este cementerio. En ese sentido nosotros no tenemos dudas de la calidad de la información. Lo que sí que evidentemente el cementerio tiene sus características y la investigación tiene que contemplar esas características.
Hoy hemos abierto un nicho y en ese nicho no hemos encontrado lo que esperábamos, pero la investigación recién comienza. La jueza letrada de Melo estuvo en la primera hora de trabajo con el equipo de investigadores en el cementerio de Puntas de Fraile Muerto. Sí, simplemente una etapa de investigación primaria que estamos haciendo. Lo que puedo informar en este momento es que se autorizó los trabajos por el equipo de antropólogos dirigido por el doctor López Más y el médico forense, con una junta médica que se va a integrar con peritos forenses del Poder Judicial. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, TN1 Noticias, Cerro Largo. La justicia de Bella Unión procesó con prisión a un hombre de 75 años que abusó de una niña de 12 años. La niña quedó embarazada y en el marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo se le practicó un aborto. Por el momento, para la justicia el caso no está cerrado porque se investiga la existencia de una red de explotación de niñas y adolescentes. Las restricciones cambiarias en la República Argentina generan que los cajeros en Colonia del Sacramento se llenen de visitantes del otro lado del Río de la Plata en busca de dólares más baratos que en el mercado paralelo argentino. Un periodista de Canal 13 realizó el siguiente informe. Venirme a hacer una cola para tratar de retirar un poco de dinero no es agradable, no. Eso lo tendría que hacer allá. Cada argentino que viene trae más de una tarjeta, ¿no? Entonces hacen más de un movimiento de caja por cada vez que entra. Entonces no es como si fuera un solo usuario de cajero. Son como si fueran 5 o 6 cada uno de ellos. ¿Usted sabe que allí hay control cambiario en Argentina? No, nosotros no controlamos. Al contrario, el Estado está comprando dólares para que no baje más. Lo que en cualquier lado es un simple trámite, para hacerlo en esta ciudad uruguaya hay que armarse de mucha paciencia. Estamos en la avenida Flores Pirán. Este es un banco que está en el centro de Colonia. Los cajeros no descansan nunca y los argentinos son los principales clientes. Cada tipo está 20-25 minutos adentro del cajero. ¿Adentro del cajero? Un tipo solo viene con 4 o 5 tarjetas. Al revés de lo que le pasa a la Argentina. Nos tienen podrido la cantidad de dólares que vienen. El gobierno está embuchado, atorado. Toda la gente que viene, que venga bien temprano, porque ya después de las 3, 4 de la tarde ya no hay plata en los cajeros. Y bueno, te encontrás que aunque tenés que sacar pesos uruguayos y encima te mata el doble cambio para que cambiarlo a peso argentino o a dólar y no podés. Los argentinos son... no tienen... masivamente, siempre han tenido el afán de tener sus ahorros guardados en dólares. Desconfían mucho de la moneda nacional, no sé lo que pasa. ¿Tenés temor de que pueda la AFIP preguntarte por qué sacás? En realidad sé gente que también salió afuera y sacó $900 y que le han mandado la carta de la AFIP preguntándole por qué las usó. Y me parece una barbaridad porque uno no está robando, no está haciendo una operación de cambio legal, uno lo paga cuando vuelve a la Argentina, o sea que en realidad no es nada fuera de lo común. Y la verdad que no le tengo miedo a la carta de la AFIP porque no vine, no robé, tengo mis impuestos al día, así que me manden la carta y como llega prenderé el fuego del asado. ¿Qué le dice usted a los que están haciendo la cola ahí en los bancos para sacar dólares? Y que el dulce... Ahí, mire, ahí nomás, ¿eh? Sí. Ahí hay una cola, mire. Sí, que el dulce pica los dientes. Enrique Cannon confirmó que la medida de 0 kilo dispuesta en los pasos de frontera con Argentina se va a mantener. El jerarca expresó que desde la aplicación de la medida se redujo drásticamente el tránsito de personas. El director de aduanas confirmó una nueva gran incautación de prendas de vestir y artículos de primera necesidad este martes en el departamento de Salto. Desde la instrumentación del 0 kilo en los pasos de frontera del litoral se realizaron casi 600 operativos, en su mayoría de poca cuantía, pero se considera que la situación que ameritó la medida sigue incambiada, por lo que la misma se mantendrá. Las condiciones son la diferencia cambiaria con Argentina, que hace atractivo que personas que gozan de los beneficios del Estado uruguayo, como salud, educación, infraestructura, seguridad, defensa nacional, compren en el país vecino por esa ventaja cambiaria, o sea, paguen impuestos en el país vecino y gocen de los derechos que le da este país. Parece una situación injusta y bueno, entendemos el incentivo que tiene la ventaja económica, pero también el Estado tiene que protegerse.
El director de la DGI, Pablo Ferreri, dijo que en los últimos 10 años la evasión pasó del 40% a poco más del 13%, lo que indica que la recaudación también ha aumentado. La Dirección General Impositiva presentó un balance de la recaudación en 2012 y lo que va de 2013. Las metas se cumplieron en niveles cercanos al 100%. Pablo Ferreri aseguró que la evasión actualmente en Uruguay es la más baja de la historia. Mientras en 2003 4 de cada 10 personas evadían impuestos, hoy solamente 1 de cada 10 incumple. Esto nos coloca por tercer año consecutivo en el menor nivel de evasión para Latinoamérica, lo cual coloca a nuestro país en un nivel de privilegio a nivel continental. En el año 2003 la tasa de evasión era superior al 40% y cerramos el 2012 en un 13,4%. El director de la DGI explicó que la eficiencia administrativa ha llevado a fiscalizar con bajos costos. Tenemos una recaudación de unos 9.000 millones de dólares. El costo total de la DGI se ubica en el entorno de los 90 millones de dólares. Eso tiene que ver no solo con lo que son sueldos, sino inversiones y demás. Buscando avanzar en la fiscalización y recaudación, la DGI solicitará a las 10.000 empresas más importantes de Uruguay que informen el 90% de las compras y las ventas que realizan. Discriminadas a quienes las realizan con el número de RUT correspondiente en cada caso. Eso nos va a permitir construir una base de datos muy potente donde vamos a poder verificar y cruzar información con respecto a quiénes venden qué y quiénes compran qué, por lo cual vamos a poder contrastar eso luego con las declaraciones juradas que presentan los contribuyentes y detectar si en esos casos hay su declaración de ventas. Antes, unas 250 empresas brindaban este tipo de información. La meta de la impositiva es ir aumentando progresivamente la base de datos para continuar reduciendo la evasión. En nuestro país mueren unas 600 mujeres por año de cáncer de mama. El estudio de examen genético tiene el costo de un ticket y la mastectomía indicada es gratuita. TNU Noticias conversó con María Julia Muñoz, presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En nuestro país se realiza el examen genético a las mujeres que tienen antecedentes familiares cargados, aquellas cuyas madres, tías y hermanas han tenido cáncer de mama. Esas mujeres se les aconseja, de acuerdo a su médico tratante, un seguimiento por oncólogo mucho más frecuente que a una mujer que no tenga una carga genética fuerte. Ese seguimiento puede ser no solo con la mamografía, sino también ecografía para ver si hay alguna duda con la mamografía e incluso resonancia magnética si hay dudas con estos estudios. Los controles se hacen anuales y se usa la mastectomía como último recurso. Lo importante en el cáncer de mama es la detección precoz. El cáncer de mama detectado precozmente se cura cerca del 90%. Por lo tanto, lo importante es llegar primero a la detección precoz. En realidad no sacrificar las mamas. En Uruguay existen 20 casos con fuerte carga genética que ya están detectados y estudiados, pero se piensa que pueden haber más. Unas 1.600 mujeres por año se aparecen con cáncer de mama. Aparecen, o sea, es la incidencia de esas mujeres, no esas mujeres, sino hay en el Uruguay por año unas 600 muertes de mujeres cuyos diagnósticos son tardíos y no responden bien al tratamiento. El 11 y 12 de septiembre se realizará en nuestro país un congreso internacional sobre cáncer de mama y genética, donde se presentarán los 20 casos estudiados. De acuerdo con cifras de primaria, el año pasado descendió el número de niños que no pasó de año, así como la cantidad de alumnos por aula. Esta mañana se presentó el Monitor Educativo de Enseñanza Primaria 2012. Sin lugar a dudas hay elementos claros que van a apostar a la mejora de los aprendizajes, que es el objetivo central para el cual estamos hoy trabajando. ¿Qué se aspira? ¿Qué se aspira en la letra? Hay un acumulado enorme, hay problemas de organización, hay problemas de coordinación, hay problemas de roles que hacen que logren la sinergia adecuada para que estos otros actores que ya están, ¿sí?, desarrollen de mejor manera su actividad. Muchas cosas que de alguna manera con una reorganización permitirían claramente mejoras. Como objetivo y de cara a la próxima rendición de cuentas, el gobierno viene trabajando en atender situaciones salariales y de falta de personal, según las autoridades de ANEP. Continúa bajando la repetición, se ubicó en el 5,6%, es el
mejor registro en la historia de la escuela pública uruguaya. En segundo lugar, que se continúa con una reducción del tamaño medio de grupos, es decir, en las escuelas urbanas hay 21 niños por maestro en primer año, 23 si comparamos de primero a sexto. Eso es una oportunidad para mejorar la calidad de los aprendizajes y personalizar la educación. En tercer lugar, que el promedio de días de clase por alumno creció en un día, llegó a 162. Continúa la tendencia a bajar el número total de alumnos que tiene primaria, hoy se ubica en 350.000 aproximadamente. Esto significa que hay un número menor de nacimientos y consecuentemente hay menos niños y hay menos escolares. Decenas de representantes políticos, sociales y de la cultura firmaron una carta de apoyo para que el Parlamento designe un liceo público con el nombre de Mordejai Anilevich. Esta tarde un grupo de jóvenes entregó la solicitud al vicepresidente Danilo Astori. Anilevich, con 23 años, fue el líder del levantamiento de los judíos polacos del gueto de Varsovia contra la ocupación nazi. La idea se enmarca en la conmemoración de los 70 años de la revuelta masacrada por el Tercer Reich. Este miércoles, la Cámara de Diputados realizó un homenaje a las víctimas de la represión en la capital polaca en 1943. Desde hoy Antel ofrece un servicio de educación en seguridad informática para las pequeñas y medianas empresas. Datos internacionales indican que aumentó la cantidad de ataques informáticos en el último año. A nivel regional, el 80% de las pequeñas y medianas empresas recibieron algún tipo de ataque informático durante el último año. Consideramos que es una franja un tanto descuidada o vulnerable a la hora de desarrollar estrategias de seguridad para su empresa. Entonces, bueno, hemos querido desarrollar una campaña cuyo objetivo principal es concientizar, o sea, generar conciencia. La última encuesta publicada por ESET indica que solo el 30% de las empresas pymes tienen un responsable de seguridad para sus actividades informáticas. Hay forma de saber cuán probable es que mi empresa mañana se infecte con un virus, reciba un ataque de negación del servicio, accedan a mis servidores. Hay forma de saberlo. Todos los ataques informáticos tienen algún tipo de impacto económico en los negocios. Es una forma que tiene Antel de agregar valor a nuestros servicios de telecomunicaciones empresariales, ¿verdad? Esta herramienta está disponible con un enlace en la web de Antel. La Intendencia de Canelones emitió bonos de deuda en la Bolsa Electrónica de Valores para financiar obras viales en el departamento. La Comuna Canaria decidió emitir el primer tramo del plan de endeudamiento para financiar obras de infraestructura. El intendente de Canelones, Marcos Carámbula, hizo un balance positivo. Íbamos a emitir por 20 millones de dólares con la posibilidad de ampliar a 40, se colocó totalmente esa emisión, hasta 40 millones de dólares, con un interés en las acciones del 120% y con una tasa de interés muy razonable, en promedio 2.68, lo que habla de confianza, de credibilidad en la Intendencia, porque es contra los propios recursos de la Intendencia, abre un camino muy innovador para los intendentes, las intendencias de todo el país. Carámbula sostuvo que las emisiones serán destinadas enteramente a obras viales y de caminería rural en Canelones. Esta herramienta nos permite disponer del dinero de tal manera que hoy Canelones, en los próximos 24 meses, con esta emisión en bolsa y con los recursos propios de la Intendencia, más lo que viene del Gobierno Nacional, vamos a estar invirtiendo en vialidad 100 millones de dólares en 24 meses. Ya hay obras que están en camino, Ciudad de la Costa, Camino Carrasco, otras obras en las villas de nuestro departamento, pero ahora es una fuerte impacto en vialidad. Inversores institucionales locales fueron los interesados en los bonos. El plazo de pago de la Intendencia de Canelones es de 20 años y está prevista una nueva emisión para los primeros meses de 2014. El índice de volumen físico de la industria manufacturera registró una disminución de 2.1% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 12 meses la industria tuvo un crecimiento de 1.2% si se excluye la refinería de petróleo. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas.
La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.70 y en la venta a 19.20. El dólar interbancario billete subió a 18,975. El peso argentino volvió a subir 1,8280. No tuvo cambios al real, que continúa a 8,45,995. Y el euro billete por su parte bajó 23.90 en la compra, 24.90 en la venta. La unidad indexada 2,6033. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. La zona euro sigue en recesión, con el agravante de que Francia, la segunda economía del bloque, se sumó a los países en los que cayó la actividad. Ampliamos esta y otras noticias internacionales. La economía alemana se recuperó levemente para anotar una tasa positiva de crecimiento en el comienzo del año, pero no fue suficiente como para impedir que la zona euro en general se contraiga por sexto trimestre consecutivo, al tiempo que Francia se hundió en la recesión. El retroceso de la actividad en el dato global de todo el bloque implicó que la economía de 17 naciones se encuentra ahora en su recesión más larga desde que comenzaron los registros en 1995. La economía francesa en particular, entre enero y marzo, tuvo una segunda caída trimestral consecutiva del 0,2% de su Producto Interior Bruto, mientras que Alemania recuperó la senda del crecimiento en ese mismo lapso. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reanudaron en La Habana las conversaciones de paz, con el tema agrario en discusión y las expectativas de avanzar en la agenda común de 6 puntos. El diálogo, que se inició en noviembre pasado, volvió a reunir a ambas partes en el Palacio de Convenciones de la capital cubana, y el representante guerrillero Pablo Catatumbo se mostró optimista sobre la posibilidad de acordar en el tema agro. Después de que se acuerde ese punto, los delegados analizarán otros temas, como la participación política, la atención a las víctimas del conflicto, el problema del narcotráfico y el fin de las hostilidades armadas. El volcán Popocatépetl lanzó este martes en la noche una columna de humo que alcanzó 4 kilómetros de altura, así como material incandescente y ceniza que cayó en 3 poblados, según informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México. Las autoridades mantienen desde el domingo pasado el nivel de alerta amarilla fase 3, una etapa anterior a la evacuación preventiva, luego de 2 semanas en que el volcán de 5.452 metros de altura registró una creciente actividad. Asimismo, anunciaron que reforzarán los controles de acceso al volcán en un radio de seguridad de 12 kilómetros y alertaron a los sistemas de navegación aérea. Las manifestaciones masivas celebradas en varias ciudades de Bolivia entraron en su 10º día consecutivo, mientras miles de los trabajadores manifestantes se enfrentaron con la policía, ya que mantienen bloqueos en las carreteras. Liderados por la Central Obrera Boliviana, el grupo sindical más grande del país, exigen al gobierno reformar la ley de pensiones, que dicen es discriminatoria. El presidente Evo Morales ha sugerido que el movimiento obrero tiene motivaciones políticas y busca desestabilizarlo, en un contexto en el que pretende una resolución que le permitiría postularse para un tercer mandato consecutivo. La noche del martes, en la Cámara de Diputados de mayoría oficialista, se aprobó la ley por mayoría simple de votos que permitiría a Evo Morales volver a postularse el año que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Se van terminando las diferentes ligas en el viejo continente y se acerca el periodo de pases más fuerte de Europa. Hay muchos rumores sobre posibles fichajes y entre los más seductores aparece Edinson Cavani. Afirman desde Inglaterra que el Chelsea estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión para quedarse con el delantero uruguayo. Bien, y la cláusula es de 63 millones de euros, una buena cifra que va a recibir el Napoli si es que esto se termina concretando. Chelsea, que hace tiempo largo que lo quiere a Cavani, ofreció 40 millones de euros, más Seco también lo puso en la transferencia a Fernando Torres, el delantero español, pero De Laurentiis, el presidente de Napoli, dijo: no señores, quiero 63 millones de euros. Además está peleando Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus y el Manchester City para quedarse con los goles de Cavani, 28 en la Serie A, y está a tan solo 12 del récord de Diego Armando
Maradona, lo que parece difícil que pueda superarlo en esta primera etapa en Napoli, porque seguramente se esté yendo para alguna otra liga y quizás tenga una segunda etapa en el equipo italiano. Justamente el Chelsea no va a tener demasiados problemas en gastar dinero porque hay alegría en el equipo inglés. Acaba de ganar la Liga de Europa en Holanda, al ganarle al Benfica. Bien, y fue victoria del equipo de Abramovich, el magnate, el hombre que puso 140 millones de euros en el 2003 para quedarse con el Chelsea. Fernando Torres hacía el primero de estos penales, señores, ¿cómo se va a quejar? Y es Tacuara Cardoso el que desde los 11 metros ponía la final 1-1. Urreta Vizcaya estuvo en el banco de los suplentes y Maxi Pereira no jugó en Benfica porque estaba suspendido. Ivanovic, el zaguero en los descuentos, ponía la cabeza para hacer delirar a todos los hinchas de Chelsea que vuelven a ser campeones en Europa. Habían ganado la Liga de Campeones en la temporada pasada y ahora se quedan con la Liga Europea al ganarle en el último minuto al Benfica por 2-1. Ya hay Copa Libertadores, está jugando Newell's Old Boys frente a Vélez Arfiel, victoria del equipo rosarino 2-0 y de esta forma avanza a cuartos de final. En un rato juega Corinthians ante Boca con ventaja para el Ceneice de 1-0, pero ayer el que se metió dentro de los 8 mejores es el Tijuana mexicano. Fue victoria del Tijuana de México, 2-1 el equipo de Mohamed. Lo primero es gentileza, terrible error. El del arquero de Palmeiras, equipo que juega en la B del fútbol brasileño y que tiene este tipo de fatalidades. Bruno es el que hace festejar a los pocos hinchas mexicanos que fueron hasta el estadio. Es Riascos el que tiene el mérito de probar de frente al arco y es Bruno el que tiene la fatalidad de no haber llevado los guantes para agarrar esa pelota. El segundo va a llegar a través de Arce, liquida todo, 2-1, victoria del Tijuana. Mineiro, Garcilaso y Fluminense también avanzan a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Bien, y es momento de actualizar los playoffs de la NBA, momento de las semifinales de conferencias. Los Pacers impusieron ante los Knicks por 93-82 en las semifinales de la Conferencia Este y dejaron la serie 3-1. El base de Indiana, George Hill, aportó 26 puntos al anotar 9 de 14 tiros de campo, repartió 4 asistencias y capturó 3 rebotes. San Antonio venció a Golden State por 109-91 y está más cerca de llegar a la final de la Conferencia Oeste. Tony Parker anotó 25 puntos y el argentino Manu Ginobili sumó 10 para tomar la delantera 3-2 en la serie. Además, Tim Duncan fue importante bajando 11 rebotes. Esta noche es el quinto juego entre Miami y Chicago y Oklahoma enfrentando a Memphis. El fútbol debe ser un lugar para incluirnos todos y no para dividirnos o diferenciarnos. Esto parece haberlo entendido la FIFA, que autorizó a un joven de 20 años para practicar fútbol con una prótesis. Por primera vez en la historia, la FIFA autorizó a un jugador austríaco a jugar con su pierna ortopédica. Se trata de Martin Hofbauer, un joven de 20 años que perdió su pierna derecha a raíz del cáncer. Su equipo, el Miesenbach, realizó un pedido formal a la FIFA para que el joven pudiera jugar con una prótesis y formar parte del plantel que pertenece a la División A Amateur de Austria. La respuesta fue positiva y Hofbauer siente un precedente más que importante para los atletas discapacitados. No está con nosotros hoy nuestra compañera Ana María Meirraji, a ella le mandamos un saludo, pero sí tenemos el gusto de recibir, como todos los miércoles, a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que vimos en las últimas horas en la Torre Ejecutiva fue el marco del lanzamiento de uno de los proyectos quizás más importantes que tiene esta administración del gobierno del presidente José Mujica. No tengo duda. Es uno de los buques insignia, tantas veces anunciado, pero ahora finalmente concretado. La iniciativa de la regasificadora, incluso esta regasificadora solo uruguaya, es de una dimensión absolutamente estratégica y toca uno de los temas capitales, que es la matriz energética. Esta iniciativa, bueno, consolida una transformación de la matriz energética que le da al país mayor independencia, consolida una lógica de construcción de una matriz energética renovada, la conexión eléctrica con Brasil,
el tema del crecimiento realmente muy importante de la parte de energías renovables dentro de esa matriz energética, y le da un marco, bueno, de autonomía importante respecto de la Argentina. Uruguay intentó una combinación energética con la Argentina, pero la Argentina tiene ella misma problemas energéticos. No se ha podido concretar eso, ni siquiera esta idea de un emprendimiento conjunto por la regasificadora. Sin embargo, una iniciativa estratégica, una iniciativa, bueno, sobre la cual hay un acuerdo, estaba en el acuerdo multipartidario. Sin embargo, en la forma en que se tramitó en el último momento hace que, bueno, su anuncio quede nuevamente instalado en esta campaña electoral anticipada. Pero sin duda alguna va a ser una de las medidas más relevantes de este gobierno. Decías esto también porque esta iniciativa fue ya golpeada duramente por la oposición en las últimas horas. Ciertamente, y en algún sentido con algo de razón. Esta iniciativa, que estaba en los acuerdos multipartidarios que precedieron al gobierno, esta iniciativa que es una iniciativa absolutamente compartible, sin embargo, bueno, es anunciada por la prensa en cuanto a su concreción definitiva. Es cierto que, bueno, eso no debe ocurrir. Una iniciativa de esta dimensión estratégica debía haber sido tramitada de otra manera, pero también es cierto de parte del gobierno que estamos en campaña, es así, y que toda iniciativa, aún iniciativas compartidas, de inmediato queda en ese fuego cruzado, ya previendo el escenario electoral del año próximo. Teniendo en cuenta que este también es un primer paso dentro del tema de reconvertir la matriz energética, ¿será uno de los paquetes que deja atado el gobierno de Mujica para la próxima administración? El gobierno de Mujica tiene un tiempo corto. Este año es el año de las realizaciones. El año próximo no puede ser el año de las realizaciones. Y los paquetes tienen que acomodarse este año. Este gobierno ha lanzado múltiples ideas, pero tiene 3 iniciativas que son absolutamente estratégicas. Una de ellas es la regasificadora. La otra es el tren, que transforma el sistema de transportes y de alguna manera modifica uno de los desfasajes en términos de infraestructura más grandes que tiene el país, entre un país productivo que está expandiéndose y una infraestructura carretera que no está sosteniendo ese crecimiento, y el otro tema es el puerto de aguas profundas en las costas de Rocha. Yo creo que estas tres iniciativas seguramente son los paquetes que el gobierno quiere dejar atado. Y bueno, la regasificadora estaría en 90 días ya trabajándose y estaría en funcionamiento en el 2015. Las otras iniciativas también son iniciativas que realmente tienen una dimensión estratégica. Hablemos ahora de otra propuesta que esta semana ha tenido hechos concretos con anuncios por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando del Plan 7 Zonas. Te invito a ver un informe y luego tu posterior análisis. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, anunció el desarrollo del Plan 7 Zonas. Se trata de un plan prioritario para el gobierno que refuerza las acciones ya existentes en zonas vulnerables de Montevideo y Canelones. Asimismo, el ministro destacó que de las 400.000 personas que hoy quedan en situación de pobreza, 220.000 viven en Montevideo y la zona metropolitana de Canelones. Tenemos un problema concentrado geográficamente y en términos de segregación residencial y social, generado por las no políticas sociales de los años 90, sostuvo el ministro. El plan comprende a 31.000 personas ubicadas en 4 zonas de Montevideo: Marconi, Cantera del Zorro, Chacarita de los Padres y Santa Teresa y Barrio Ituzaingó; 2 en la ciudad de Las Piedras, Vista Linda y Obelisco, y Villa Manuela en Barros Blancos. Poco más de la mitad de estas personas son menores de 29 años. Viven en hogares monoparentales con 3 hijos o más. El plan diferencia 5 niveles de acción: acceso o pertinencia de la vivienda, niveles educativos referidos a la culminación de ciclos y calificación para el trabajo, la inserción en el mercado laboral, el acceso a los servicios de salud y el acceso a los servicios de cuidados. Bien, tenemos un problema, decía el ministro Olesker en el informe que veíamos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y esto también es un plan estratégico que nos está revelando que el gobierno está acelerando el paso, entre otras cosas porque está culminando su gestión y tiene que, de alguna manera, apuntar a los núcleos. Y vaya si este es uno de los núcleos. El Uruguay en el año 2004 tenía 1.300.000 pobres, hoy tiene 400.000.
pero de esos 400.000 pobres, un porcentaje muy importante los tienen en la zona metropolitana de Montevideo y Canelones. Muchos de ellos en estas 7 zonas. Allí también está buena parte de ese 0,5% de pobreza crítica, de indigencia. Recordemos, en el 2004 había 4,5%. Este crecimiento de los indicadores sociales puede permitir ahora la combinación, en términos de distintos dispositivos, de políticas universalistas que buscan de alguna manera el mejoramiento global de la sociedad, con iniciativas ultra focalizadas como es esta iniciativa de 7 zonas. Si esto realmente llegara a prosperar, y aquí hay una línea que intercepta distintos ministerios, distintas dependencias públicas, estaríamos tocando a uno de los núcleos duros de la pobreza crítica. Y si esto es así, estaríamos de alguna manera muy cerca de un objetivo posible para el Uruguay, que es hacer desaparecer la indigencia, 0,5%, y otro objetivo que también está cerca, que es hacer descender la pobreza a un dígito. No cabe duda de que luego de la crisis del 2002 tuvimos en el Uruguay una segregación territorial que se mezcló con la segregación social. Y en el núcleo metropolitano, allí está uno de los núcleos más duros, de los corazones de la pobreza crítica. Este plan está orientado hacia eso, es un plan multisectorial, allí se apuesta a la educación, se apuesta al mercado laboral, se apuesta a la vivienda, se apuestan a algunos aspectos sustantivos de lo que es el mejoramiento social. Es un plan que combina universalismo con ultrafocalización, es un plan en el que el gobierno obviamente se juega muchísimo también. Gerardo, te propongo en el poco tiempo que nos queda hablar de Tabaré Vázquez y la interna del Frente Amplio también. Bueno, hemos visto en estos últimos días, un poco promovido por la comparecencia de Tabaré Vázquez en la Universidad de Montevideo, en la Universidad del Opus Dei, a propósito del controversial tema del veto a la ley de despenalización del aborto dentro del Frente Amplio, hemos visto remover esa interna. Y la hemos visto remover respecto a algo que sonaba como indiscutido, que era la candidatura indiscutida de Tabaré Vázquez. Estamos viendo que las encuestas siguen dando que hay una distancia enorme entre la proyección electoral de Tabaré Vázquez y la eventualidad de una alternativa. Pero estamos viendo también en las redes sociales y en núcleos de militancia fuerte dentro del Frente Amplio, bueno, pronunciamientos muy duros contra Tabaré Vázquez. Volvemos nuevamente a preguntarnos, bueno, ¿midió los riesgos Tabaré Vázquez con su comparecencia? Yo creo que sí. Yo creo que fue un acto absolutamente pensado y tiene que ver un poco con marcar la cancha. La semana próxima hace su aparición un grupo de militantes frente amplistas, connotadísimos intelectuales, la nueva agenda progresista, respaldando la presidencia de Tabaré Vázquez. En este mismo momento, en las redes sociales, connotados dirigentes frente amplistas atacan de alguna manera los perfiles de Tabaré Vázquez. Yo recuerdo cuando César Aguiar, el recordado César Aguiar, decía: en Uruguay las elecciones las definen los no creyentes. Sigo pensando que la carta más importante para ganar la elección próxima, el favorito para ganar la elección próxima, es Tabaré Vázquez. Y sigo pensando que si por alguna circunstancia Tabaré Vázquez no fuera el candidato del Frente Amplio, el Frente Amplio está en problemas. Un gusto tenerte como todos los miércoles, Gerardo, por aquí. Gracias a ti. Continúa Andrea ahora con más noticias. Se lanzó el cuarto concurso de cortos de animación hechos con las ceibalitas, en el que pueden participar niños, pero también los adultos de la familia. Siéntense que les voy a contar una historia. ¡Vamos! Efecto Cine se une al Plan Ceibal para lanzar la cuarta edición de Animate, el concurso nacional de cortos de animación realizados con las computadoras XO. Pueden participar niños e incluso adultos de todo el país, tanto de forma individual como grupal. Se otorgarán premios en 3 categorías, de 8 a 12 años, de 12 a 16 y una intergeneracional, en la que podrán participar equipos de diferentes edades. En esta edición el tema central será el agua, con el lema "El agua es un derecho, cuidarla es un deber". La convocatoria para recibir las animaciones está abierta hasta el 2 de agosto, mientras que la ceremonia de entrega será en el mes de octubre. Para conocer más, se puede ingresar a la web www.efectocine.com.
Recordamos que está vigente una advertencia por parte de la Dirección Nacional de Meteorología por fuertes vientos en los 4 departamentos del sureste del país y también por bajas temperaturas. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves, para salir, habrá que pensar en un buen abrigo, pues la jornada se inicia muy fría, con mínimas de 0 grados, pero con sensaciones térmicas por debajo de estos valores. La tarde seguirá fría a ligeramente fresca. Mantendrán bajas sensaciones térmicas, permaneciendo inestable la costa este, lo que hará que nos mantengamos bien abrigados. El viernes, nuevo comienzo de jornada abrigados, pues la mañana estará muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. La tarde continuará fresca, con máximas en el entorno de los 15 a 16 grados, con importantes periodos de sol. Y si regresa tarde, recuerde que en la tardecita retorna el frío. ¿Se vino el frío? Sí, absolutamente. Para el final les contamos que el Frente Amplio y la oposición firmaron esta tarde una declaración donde, entre otros puntos, defienden los controles que se aplican en Uruguay para evitar el lavado de activos y se acusa, sin mencionarlo, al periodista argentino Jorge Lanata de actuar con liviandad al señalar a Uruguay como un lugar donde se lava dinero. Sí, el documento fue firmado por los diputados oficialistas Alfredo Asti, José Bayardi, Gonzalo Mujica y Gustavo Bernini, y los blancos José Carlos Cardoso y Jorge Gandini. Todos integran la Comisión de Lavados de Activos y Crimen Organizado del Parlamento. Nos vamos, ya viene Cuéntame, de nuestra parte será hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, hasta que tengamos una respuesta positiva de la administración, digo, ¿no? El reclamo de los agremiados ADEOM continúa siendo mejorar las condiciones de trabajo. Si será paupérrima la situación, digo que los compañeros de tránsito, los días que llueven, estaban quedándose adentro porque no tienen equipo de agua. Entonces, digo, hay cosas con la plata que entra por multa y por otras cosas, digo, tendrían que tener, digo, por lo menos los equipos de agua los compañeros. Y si te estoy hablando de eso, que es lo mínimo, después no digamos que hay 50 compañeras, digo, que tienen un local de 2x2. El presidente de OCE aseguró la potabilidad del agua en todo el país. Milton Machado explicó junto a las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente las medidas que determinaron para proteger las fuentes de agua en el río Santa Lucía. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y también de OCE dieron explicaciones en diputados sobre el episodio de algas en la cuenca del río Santa Lucía y también sobre la calidad del agua. Absolutamente en todos los servicios de OCE que damos en todo el territorio nacional cumple con toda la normativa y es absolutamente potable, es agua segura que se puede tomar con la total tranquilidad. El oficialismo sumó su apoyo y enumeró algunas de las medidas que comenzaron a tomar. Tranquilidad absoluta en cuanto a la calidad del agua. Se reconoce la presión de la actividad agroindustrial sobre el río Santa Lucía. Control de los vertederos industriales, control de los vertederos privados, control de los tambos, declaración de reserva de agua a la represa de Casupá, control, restitución de los montes ribereños de los arroyos que son los que filtran el fósforo, hay que bajar los niveles de fósforo. La oposición tiene otra visión. Cuando uno se pregunta qué están haciendo en el inmediato, nos encontramos que son todas propuestas. Tenemos un gran debe, que es el trabajar con los varones además. El 60% el agresor es un varón y en un alto porcentaje son la pareja, ¿verdad? El cónyuge, el concubino y exnovios y exparejas. La encuesta revela que se registró una mayor prevalencia de violencia doméstica entre las mujeres jóvenes entre 15 y 18 años, un 35,4%, y otro de los datos relevantes es que el 14% de las situaciones de violencia doméstica identificadas ocurrieron cuando la mujer se encontraba embarazada.
Estamos viviendo una jornada con bajas temperaturas. Meteorología emitió una advertencia de color naranja por vientos muy fuertes para los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, que estará vigente hasta las 6 de la mañana de mañana jueves. Podrían producirse rachas de vientos de entre 75 a 100 kilómetros en la hora. Para el resto del territorio, la alerta es amarilla con rachas de viento de entre 60 y 74 kilómetros por hora. Además, ante esta ola de frío, el Sistema Nacional de Emergencia recomienda la colocación de burletes en ventanas y puertas, extremar los cuidados con las estufas, evitar la ingesta de alcohol ya que disipa el calor corporal y llevar prendas ligeras superpuestas en lugar de una sola de tejido grueso. También recomienda el uso de calzado impermeable y protegerse el rostro y la cabeza. En el día de mañana también habrán bajas sensaciones térmicas con presencia de heladas. La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, instó a la población a vacunarse contra la gripe como medida de prevención sanitaria ante la inminente llegada del frío polar. Desde el Ministerio de Salud Pública se hizo un llamado a la población para que aquellas personas que aún no se vacunaron contra la gripe lo hagan. La intención es disminuir la cantidad de personas afectadas por gripe para evitar que los hospitales y mutualistas privadas se saturen de pacientes. En estos días no se sigue vacunando la gente al ritmo, ¿verdad?, que se venía vacunando, así que le pedimos a todos los ciudadanos que vuelvan, a aquellos que no se vacunaron, volvemos a reiterarles la necesidad de que se vacunen. La ministra anunció que para mejorar la atención en las dependencias de ACE, en breve se ampliará la cantidad de camas disponibles para pacientes. Durante el periodo de invierno, sobre todo ACE tiene un refuerzo presupuestal para contratar. En este momento se está procediendo a la contratación de más recursos humanos y por lo tanto ampliar el número de camas. ¿Y cuándo van a estar disponibles? En la semana que viene seguramente ya vamos a tener los primeros datos. Los funcionarios de la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo continúan la huelga por tiempo indeterminado. Exigen compromiso de soluciones por escrito de las autoridades municipales a los reclamos sindicales. La Intendencia sigue sin realizar los controles de tránsito y sin expedir libretas de conducir, ni realizar empadronamientos ni ninguna de las tareas de la División Tránsito, porque sus funcionarios decidieron continuar la huelga por tiempo indeterminado. En la cual resolvimos tener el gremio en alerta y también una asamblea general para dentro de unos días, después que estén las autoridades del sindicato. La huelga es hasta que las autoridades de la Intendencia se comprometan por escrito a dar solución. Toda la División Tránsito está en huelga. ¿Hasta cuándo? Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Buenas noches, Andrea. Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. 1 de cada 4 mujeres sufrió episodios de violencia doméstica. El 27,7% de las consultadas fueron agredidas física, psicológica o sexualmente, mientras que el 35% de ellas considera que el hecho fue bastante o muy grave. Los inspectores de tránsito de Montevideo continúan con el paro por tiempo indeterminado hasta que no reciban una propuesta escrita por parte de las autoridades municipales. OCE aseguró que el agua corriente es potable y anunció que invertirá $40 millones en una planta de tratamiento de lodos que buscará reducir y evitar la contaminación. El presidente José Mujica dijo que los argentinos desconfían de su moneda y por eso ahorran en dólares. La DGI anunció que la tasa de evasión de 2012 es del 13,4%, la más baja en su historia y por tercer año consecutivo la más baja en Latinoamérica. Francia entró oficialmente en recesión. El Producto Bruto Interno de ese país cayó 0,2% durante el primer trimestre de este año. El Chelsea está dispuesto a pagar los 63 millones de euros que pide Napoli por la ficha de Edinson Cavani. En el espacio La Mirada Política, el profesor Gerardo Caetano analiza el plan 7 zonas del Mides y la mayor inversión de esta administración, la planta regasificadora.
1 de cada 4 mujeres mayor de 15 años, usuarias del servicio de salud pública o privado, manifestaron haber vivido episodios de violencia doméstica. Sí, el estudio también revela que en 8 de cada 10 situaciones de violencia doméstica el agresor es varón. La encuesta elaborada por el Ministerio de Salud Pública, realizada durante el año 2012, abarcó una muestra de 1.200 casos, distribuidos en 5 regiones a nivel nacional, en localidades de 5.000 o más habitantes. Los datos fueron presentados por el Ministerio de Salud Pública, que contaron con el apoyo de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Estadística. La verdad que algunos datos que asustan, ¿no? En una muestra, ¿verdad?, de 1.200 mujeres que se encontraron en servicios de salud pública y privada, ¿verdad?, no en emergencia, una de cada 4 mujeres plantea que en algún momento de su vida ha sufrido episodios de violencia doméstica. Más allá de esto, un 20% manifiesta que, de ese total, ¿verdad?, manifiesta que lo recibe a diario tiene situaciones de violencia doméstica, y un 15% que lo tiene 1 o 2 veces por semana. En 7 de cada 10 situaciones de violencia doméstica, la mujer declara convivir con el agresor, y en 8 de cada 10 situaciones el agresor es varón. Se trabaja en forma integral con las mujeres, se está trabajando con los niños, pero yo creo que tenemos